Cuando los ingenieros de SpaceX vieron por primera vez las soldadoras láser manuales, muchos de ellos simplemente se rieron. Estos dispositivos compactos parecían utilería de una película de ciencia ficción barata, algo poco serio, casi ofensivo para personas acostumbradas al pesado equipo industrial. Pero precisamente esta herramienta, de la que se burlaban los especialistas experimentados, terminó cambiando la forma en que se construyen los cohetes más grandes de la historia de la humanidad. Y en paralelo a esta silenciosa revolución de fabricación, SpaceX se prepara para una misión que podría cambiar para siempre el futuro de los vuelos espaciales. La nave Starship S-39, con su superficie lisa y casi especular, sobrevivió temperaturas de 1600 grados Celsius durante la reentrada atmosférica en el 12º vuelo de prueba. Pero no siempre fue así. En los primeros tiempos del programa, SpaceX construía enormes prototipos de acero inoxidable que se parecían más a torres de agua que a naves espaciales. Costuras de soldadura toscas, deformaciones visibles, costados ondulados. Algunos ni siquiera resistían las pruebas en tierra. ¿Cómo pasó la empresa de ese caos a uno de los vehículos aéreos más técnicamente avanzados del planeta? La respuesta no reside únicamente en las soluciones de ingeniería. Es la historia de una revolución de fabricación que redefinió por completo el proceso de ensamblaje de cohetes. Inicialmente, SpaceX planeaba construir el Starship con fibra de carbono. Sobre el papel, tenía lógica. El material ofrece una relación resistencia-peso excepcional, una propiedad crítica para el cohete más grande de la historia. Pero la realidad fue dura. La fibra de carbono cuesta alrededor de $150 por kilogramo. Para curar un casco de 9 metros de diámetro, se necesitaría un autoclave que no existe en ningún lugar de la Tierra. Y lo más importante, el material comienza a degradarse a 200 grados Celsius, mientras que durante la reentrada atmosférica, la nave se calienta hasta 1600. Esto implicaba la necesidad de un pesado escudo térmico que anularía toda la ventaja del material ligero. La empresa dio un giro y eligió el acero inoxidable. $3 por kilogramo. Excelente compatibilidad con el combustible criogénico. Alta resistencia térmica. Pero había un problema. SpaceX necesitaba aprender a construir rápidamente grandes estructuras de acero. La solución fue inesperada. Contrataron constructores de torres de agua. Estas personas sabían unir rápidamente grandes láminas de acero, pero no tenían la menor experiencia en construcción de cohetes. Trabajando en carpas abiertas bajo el cielo de Texas, aplicaban el método de soldadura por arco con núcleo fundente, conocido como FCAW. Este método es rápido, productivo y no requiere equipos complejos. La pistola de soldadura alimenta un electrodo tubular consumible. El arco funde el metal, y el fundente dentro del alambre se quema creando una pantalla de gas protector que impide que el oxígeno y el nitrógeno entren en contacto con la soldadura fundida. Para torres de agua, perfecto. Para una nave espacial, un desastre. El FCAW genera una enorme cantidad de salpicaduras e introduce un calor colosal en el metal. El acero inoxidable se expande bruscamente al calentarse y se contrae igual de bruscamente al enfriarse. Los cascos se combaban y deformaban, dando a los primeros prototipos ese famoso aspecto arrugado, que llevó a muchos observadores a dudar seriamente de que estas máquinas alguna vez despegarían del suelo. Peor aún, las costuras estaban plagadas de microfisuras. En la construcción de cohetes, una microfisura no es un defecto cosmético. Es un punto de concentración de tensiones capaz de provocar una catástrofe. El momento decisivo
llegó durante la prueba criogénica del prototipo Mk1. Una costura de soldadura horizontal cedió y el carenado de la nariz del cohete fue lanzado al aire. Un fracaso público. Pero fue precisamente ese fracaso el que dio a SpaceX el impulso necesario para un cambio radical de enfoque. Tras la catástrofe del Mk1, la empresa comenzó desde los cimientos. La formulación del metal, el acero grado 301, cedió su lugar al grado 304L. La letra L significa bajo contenido de carbono, lo que hace al material significativamente más resistente a la corrosión a las temperaturas de soldadura. Además, el 304L mantiene su resistencia estructural en condiciones de combustible criogénico ultrafrío, una propiedad sin la cual la operación del cohete es imposible. Al mismo tiempo, cambió también el método de soldadura. SpaceX adoptó la tecnología TIG, una variante avanzada de la soldadura TIG que otorga al operador un control preciso sobre el arco eléctrico. En lugar de las costuras gruesas y descuidadas de la era FCAW, el TIG proporcionaba uniones estrechas y profundas con una aportación de calor mínima. Las deformaciones se redujeron drásticamente y los cascos quedaron significativamente más uniformes. Pero quedaba un problema fundamental de metalurgia. Durante la fabricación, las láminas de acero pasan por un proceso de laminado en frío que compacta la estructura cristalina del metal y le confiere alta resistencia. El calor de la soldadura destruye esta estructura en la zona de la costura, debilitando la unión. La respuesta de SpaceX fue una máquina de planificación creada específicamente para este fin. El dispositivo se desplaza a lo largo de la costura terminada y literalmente la forja con una fuerza enorme, restaurando la densidad de la red cristalina. La resistencia de la costura vuelve a igualarse a la del metal circundante. Al mismo tiempo, la superficie se nivela, un paso más hacia la suavidad que vemos en las naves modernas. El verdadero punto de inflexión llegó en 2024 con la transición a la soldadura láser. Cuando las soldadoras láser manuales aparecieron por primera vez en los talleres de Starbase, la reacción de los ingenieros fue unánime. Risas. Los dispositivos compactos parecían juguetes junto al pesado equipo habitual. El escepticismo se evaporó en el momento en que los especialistas vieron el resultado de la primera costura. La soldadura láser funciona de manera fundamentalmente diferente. Concentra una energía colosal en un punto microscópico. El proceso ocurre tan rápidamente que el metal circundante simplemente no tiene tiempo de calentarse hasta temperaturas críticas. Los paneles dejaron de combarse. Las costuras visibles desaparecieron. Se hizo posible trabajar con láminas de acero más delgadas sin perder la resistencia estructural, lo que redujo directamente la masa total de la nave en aproximadamente un 20%. La nueva tecnología resultó ser 5 o 6 veces más rápida que el TIG. Durante los primeros 30 días tras su implementación, se desplegaron más de 100 soldadoras láser manuales por todo Starbase. Luego, llegó la automatización. Los manipuladores de soldadura robotizados de los principales fabricantes se encargaron de las largas costuras horizontales y verticales, proporcionando un nivel de consistencia y precisión inalcanzable para las manos humanas. La prueba definitiva de que la elección fue correcta llegó con los ensayos destructivos. Cuando los ingenieros cargaban los paneles soldados con láser hasta el límite, era el propio metal el que cedía, pero no la costura. El control de calidad no se queda atrás respecto al ritmo de producción. Cada centímetro de las costuras automáticas se verifica con rayos X y ultrasonido para detectar defectos internos. Luego, se aplican compuestos penetrantes especiales
que revelan imperfecciones superficiales invisibles a simple vista. Precisamente, esta combinación de tecnología avanzada y control riguroso transformó Starbase de un caótico conjunto de carpas abiertas en una fábrica de cohetes de alta tecnología. Y todo esto no es solo por estética, es la base para el siguiente paso, que podría ser el más importante en la historia de todo el programa. SpaceX presentó discretamente ante la Comisión Federal de Comunicaciones una nueva licencia de radiofrecuencias. En los documentos se describe una misión denominada Demostración Orbital de Retorno del Starship. La ventana de lanzamiento abarca varios meses hasta finales de año. La presidenta de SpaceX confirmó públicamente la intención de poner el Starship en órbita este año. Se trata del 14º vuelo de prueba. Todas las misiones anteriores del Starship fueron suborbitales. La nave alcanzaba una velocidad enorme, pero insuficiente para entrar en una órbita estable. Esto proporcionaba un margen de seguridad. Ante cualquier fallo, la gravedad devolvía el aparato a la Tierra por sí sola. El 14º vuelo cambia las reglas. Por primera vez, el Starship debe acelerar hasta la velocidad orbital y completar una vuelta completa alrededor del planeta. Alcanzar la órbita es solo la mitad del trabajo. Para regresar, la nave debe ejecutar un impulso de frenado, reencendiendo los motores Raptor tras un prolongado periodo en ingravidez. En condiciones de microgravedad, el metano y el oxígeno líquido se comportan de manera diferente a como lo hacen en la atmósfera terrestre. El combustible se agita en los tanques y garantizar un suministro estable a los motores es considerablemente más difícil. Sin un reencendido exitoso, la nave no podrá orientarse correctamente para la reentrada atmosférica. Si los motores se encienden, comenzará la prueba más difícil. El regreso desde la órbita implica entrar en la atmósfera a una velocidad de aproximadamente 25 Mach. Esto es incomparablemente más exigente que cualquiera de los vuelos anteriores. Las baldosas cerámicas hexagonales del escudo térmico se enfrentarán a un entorno de plasma que ha destruido naves espaciales a lo largo de toda la historia de la exploración espacial. El 12º vuelo mostró los mejores resultados de protección térmica de todo el programa, pero el 14º elevará el listón considerablemente más alto. En cuanto a la captura de la nave por el manipulador de la torre, en el 14º vuelo probablemente no ocurrirá. El Starship regresa por primera vez desde la órbita, bajo condiciones extremas de carga térmica y mecánica. Arriesgar la torre en tal situación no es conveniente. En cambio, SpaceX probablemente demostrará la precisión de guiado en modo de captura virtual sobre el océano, demostrando la preparación para una captura real en misiones futuras. Con el propulsor Super Heavy, la historia es diferente. No alcanza la órbita, regresa considerablemente más rápido, y la captura por el manipulador es perfectamente posible ya en este vuelo. Si la 14ª misión concluye con éxito, SpaceX demostrará que el Starship no es un saltador experimental, sino una nave espacial orbital de pleno derecho. Esto abre posibilidades para el despliegue de satélites de tamaño completo, el reabastecimiento orbital en el marco del programa lunar y, en última instancia, para la realización del concepto de un sistema de transporte totalmente reutilizable hacia el que la empresa ha trabajado desde el principio. De reírse de una soldadora manual a un cohete capaz de orbitar la Tierra. El camino resultó más corto de lo que pensaban los escépticos. Si te interesa seguir cómo se desarrolla esta historia, suscríbete al canal y dale like. Aún queda mucho por contar.